muchas reuniones que se hicieron años anteriores, ustedes habrán visto que ahí me distraje porque justo pusieron que se empezó a grabar, disculpen. Ustedes habrán visto que hay consejos a partir del Acuerdo de París, que fue en el año 2015, de no aumentar más de 1,5 grados, o sea, que la temperatura de la Tierra en realidad no debería aumentar más de 1,5 grados en relación con lo que tenía cuando empezó, mejor dicho, la revolución industrial, cuando terminó, digamos, la anterior época. Y ya, bueno, se aceptó que, bueno, que por lo menos van a ser 2 grados, porque 1,5 es imposible, pero tampoco vamos a poder llegar a ser 2 grados. Y hay otro parámetro que se mide, que es la cantidad de dióxido de carbono. Ustedes saben que el dióxido de carbono es un gas de invernadero, de efecto invernadero, que hace como si fuera el invernadero de las plantas, ¿no? Cuando uno deja el auto al sol, por ejemplo, con el auto cerrado, que después adentro hace un calor bárbaro, eso es el efecto invernadero. Entonces, la Tierra siempre tuvo un efecto invernadero natural a partir de que los seres vivos empezaron a aparecer, los que respiran como nosotros, que somos la gran mayoría, que exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua, eso va a la atmósfera y eso produjo un efecto invernadero natural desde que aparecieron los seres vivos, que hace que la Tierra no esté tan fría cuando entran los rayos solares de día y de noche. Si no estuvieran esos gases con el metano y con otros gases más, la Tierra se enfriaría muy rápido a la noche, porque todo ese calor se iría hacia el espacio exterior y al otro día tardaría en calentarse. Pero gracias a esos gases provenientes de los seres vivos, el metano proviene, por ejemplo, del cultivo de lo que está en el agua, como el arroz, de los rumiantes, ¿no? como las vacas, pero sobre todo los rumiantes nativos, digamos. Acá tenemos cuatro animales rumiantes que son en el NOA, ¿no? Y en la Patagonia también algunos, el guanaco, la alpaca, la llama y la vicuña. No solamente cuando uno dice, que son los camélidos, ¿no? Los camélidos son rumiantes, esos son los camélidos sudamericanos. También cuando uno dice camélidos, uno enseguida piensa en los camellos de Medio Oriente o en los dromedarios, o de Asia, pero en realidad nosotros tenemos esos 4 camélidos. O sea, todos esos animales emiten cuando hacen el proceso de rumiación, gas metano, que es un gas que no tiene olor, no nos damos cuenta, pero si uno está en el campo y se para cerca de una vaca, se va a dar cuenta que las vacas eruptan. Hay otro error en los libros, les digo porque también lo he visto en libros de secundario, de biología 1, 2 y 3, que dicen que el metano, las vacas, por ejemplo, o cualquier otro rumiante, lo eliminan por flatulencia, ¿no? Por no decir una palabra desagradable, que todo el mundo me entiende si digo eso, y no es así, porque en realidad es por la boca, el gas ese sale como un eructo. Imagínense que el rumiante que tiene el rumen más cerca de la boca no va a esperar el cuerpo a eliminarlo por flatulencia, que está más lejos dentro del tubo digestivo, no lo elimina por la boca. Puede un poquito, pero en realidad casi todo el metano que producen en ese proceso de rumiación se elimina por la boca. Entonces, bueno, todos estos gases se hicieron naturalmente, antes de que existieran los feedlots, antes de que las vacas se criaran de manera masiva para que la gente la consuma, cuando eran nativos de su lugar de origen, había una cantidad de gases de invernadero que se llama efecto invernadero natural, que nos hacía que la temperatura de la Tierra fuera adecuada para todos los seres vivos que conocemos hoy, para toda la biodiversidad, o la diversidad biológica. Pero, con el tiempo, esos gases, por el uso a partir de la revolución industrial, cuando las carretas en el transporte de mercaderías se empiezan a reemplazar por los trenes a carbón, por ejemplo, o cuando los barcos a vela se transforman en barcos con calderas a carbón, con el movimiento mayor de comercio, y con todo lo que usamos, por supuesto, en la industria, ¿no? De carbón al principio, de gas y de petróleo y de derivados, o sea, esos tres combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el gas, que siempre están asociados, y el carbón. Bueno, esa quema a partir de mediados del siglo XIX empezó a emitir a la atmósfera una cantidad de gases terribles. También la gran cantidad de arroz que se cultiva ahora, no solamente en Asia, sino en todo el mundo, porque los cultivos, los cereales están globalizados, entonces el arroz se cultiva en un lugar donde se produce mucho metano. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, cultivo de arroz, para decirles, un lugar en el Iberá y en muchas lagunas, ¿no? Antes, ustedes piensen que en la época de los pueblos originarios, antes de las grandes migraciones que se produjeron después con la globalización, ¿cuáles eran los cereales que nutrían con la mayor cantidad de aminoácidos esenciales a los seres humanos? En América, el maíz. Acá hay que hacer un poco de historia ambiental, hay que dejar un poco de lado la ecología y pensar un poco en historia, ¿no? El maíz en toda América, el trigo en Europa,
el mijo en África y en Asia el arroz. Después, obviamente, hoy se consigue todo en todas partes. Pero bueno, eso también tiene un costo, ¿no? De cultivar eso fuera de temporada y fuera del lugar de origen. Entonces, también tiene un costo, por ejemplo, que nosotros compramos mercadería, por ejemplo, en otra época del año que no es la estación que corresponde. A mí me da risa cuando yo veo publicidades en los canales de televisión que lo dicen todo como un gran beneficio, que uno va a determinados mercados que no voy a nombrar y consigue cualquier fruta de cualquier lado en cualquier momento del año. Yo cuando era chica, yo tengo 64 años, aunque no parezca. Cuando yo era chica, no podía pedir mandarina en otra época que fuera esta, o no podía pedir durazno ahora. Tomate había en determinada época del año, o sea, uno se acostumbraba a comer los cultivos de estación y estábamos perfectos. Yo crecí sin ninguna desnutrición, en una familia de clase media, pero ahora resulta que hay tomate todo el año con gusto a plástico, hay mandarina todo el año, hay peras que no tienen gusto a nada todo el año, duraznos que también se pueden conseguir, frutas que vienen de no sé dónde, bueno, y todo eso tiene un costo en emisiones de carbono. Si yo compro, por ejemplo, mucha cantidad de bananas de Ecuador, porque no me gustan las que se producen acá en el norte, que son fantásticas, muy ricas, muy dulces, pero son chiquitas, entonces porque a los verduleros y a los fruteros les gusta más vender la banana grande, que la traen de Ecuador. Bueno, eso tiene un costo ecológico, un costo ambiental en transporte, en emisiones de carbono, porque eso tiene que venir en avión, ¿no? O viene en transporte, supongamos lo que viene de Brasil, ahora está todas las fronteras cerradas con la pandemia, pero estoy hablando en tiempos normales, viene todo eso por camiones, ¿no? Por ejemplo, de Brasil. Entonces, la verdad que hay que pensar un poco en todo eso a la hora de consumir. El poder que tiene el consumidor parece mentira, pero tiene un valor enorme a la hora de hacer lo que pide Naciones Unidas, pensar globalmente, pero actuar localmente. Eso por un lado. Después, volviendo al tema que nos convoca hoy, el otro día, justamente el sábado de la noche, se presentó, a partir de ese momento está disponible, después si quieren les paso los datos, como la ven, el primer documental argentino sobre cambio climático, que lo hizo con un equipo, un colega mío, biólogo y periodista, Sergio Federovisky, que hoy es el viceministro de Ambiente de la Nación, junto a Cabandier, y la verdad que es muy bueno, se presentó en Premiere para todos los que quisiéramos escucharlo y verlo el sábado a las 8 de la noche, por ser el Día Mundial del Ambiente, el sábado pasado, y ahí se explica muy claramente varias de las cosas estas que les estoy comentando y mucho más. Y lo que dice Sergio Federovisky, que es una gran verdad y que yo lo conozco hace más de 30 años y hemos hecho juntos un curso también de periodismo científico, por eso puedo hablarles con un lenguaje tan llano. Nosotros los biólogos solemos tener una jerga difícil, ¿no? Pero a mí me gusta hablar, justamente como les explicaba antes, para gente de otras carreras, y también doy posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, obviamente nadie me entiende si uso la jerga que usamos los biólogos. Entonces nosotros con Sergio hicimos en los años 80 un curso que ahora, bueno, toda una especialización de divulgación en ciencia y tecnología, que es para periodistas que quieren aprender de ciencia, así como hay periodistas de espectáculo, deporte o de policiales. Hay una especialización de periodismo científico. Yo pertenezco a la Red Argentina de Periodismo Científico, que es una asociación civil, que es donde hay periodistas, que hoy es el Día del Periodista, justamente nos acabo de saludar cuando fue más temprano, que quieren aprender de ciencia o que se están especializando, se especializaron ya en ciencia. Hay algunos muy buenos, Nora Bar de la Nación, Valeria Román, Federico Cux, algunos muy conocidos que salen notas en Infobae, por ejemplo, que es el diario de habla hispana que lee mayor cantidad de gente, ¿no? Y también mucha gente que viene de las carreras de ciencia, como yo, que soy bióloga, químicos, físicos y otras personas que quieren aprender el lenguaje de la divulgación, de la comunicación. Entonces, yo hice con Sergio ese curso y después, bueno, nos quedamos trabajando como becarios en lo que era la Fundación Campomar, en Parque Centenario, el Instituto de la Fundación Campomar, que a la muerte del Eluard, el segundo Nobel de la Ciencia Argentina, lo llamaron Instituto de Investigaciones Bioquímicas Luis Federico Leloir, que está ahí en el Parque Centenario, deben haber pasado muchas veces. Entonces Sergio, una de las cosas que siempre dice, y con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, es que
no basta con esas acciones individuales, que por supuesto son muy importantes, las que acabo de nombrar. Ver qué consumimos, qué cosas hacemos, por qué es importante para tomar la decisión a la hora de comprar cosas, saber qué tiene que ver eso con el calentamiento global. También tiene que haber políticas públicas, tiene que haber políticas que sean políticas de Estado, no de un gobierno, políticas de Estado que perduren en el tiempo, como se está haciendo, por ejemplo, ahora en el Parlamento de la Unión Europea. Por supuesto que Europa ha sido uno de los grandes consumidores desde siempre, ¿no? Entonces es como que tienen también, hacen un mea culpa, pero ahora se están dando cuenta que en realidad cuando decimos salvemos el planeta, es algo ridículo, porque el planeta se va a salvar solo, el planeta va a seguir existiendo, los que corremos riesgo de desaparecer somos nosotros. Y vaya a saber después en qué primate o en qué descendiente, digamos, de los primates son los que nos unen con los monos, a nosotros somos primates también, ¿no? Vamos a ver en qué nos vamos a convertir cuando el ser humano desaparezca. O sea, somos nosotros los que, nuestra civilización humana, nuestras etnias, las que están en peligro de desaparecer. Así que bueno, eso es algo muy importante, tiene que haber políticas estables, por suerte ahora, bueno, algunas se están tomando, yo estoy viendo algunas cosas positivas. Sergio, por supuesto, hizo este documental antes de ser, lo hizo en el año 2019, porque después se hicieron algunos copetes y algunos agregados durante la pandemia, pero sobre todo las notas internacionales se hicieron en el año 2019, cuando él todavía no tenía ese cargo, y era conductor de un programa que ahora delegó la conducción en la que era la productora, en Gabriela Vicentale, que se los recomiendo, se llama Ambiente y Medio, porque dicen que solo tenemos medio ambiente, por eso hacen Ambiente y Medio, que es el único programa de la televisión abierta, aún para la gente que no tiene cable, de la Argentina, en Canal 9, los domingos, a las 10:30 de la mañana. Ya van por la 6ª temporada. Es excelente. Ayer hicieron un programa especial, lo encuentran en la web. Busquen el canal de YouTube de Ambiente y Medio y ven el programa de ayer. Hicieron un programa especial sobre el documental. Se llama Punto de No Retorno. Y Punto de No Retorno es la traducción del inglés, de lo que en el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que mencioné antes, llaman de tipping point. Tipping point es como decir, por ejemplo, cuando yo vengo de una cascada, cuando el agua fluye en una dirección, y cae la catarata, obviamente voy a decir una perogrullada, pero cuando cae por acción de la gravedad, de mayor altura, menor altura respecto del nivel del mar, supongamos que están arriba del río Iguazú antes de las cataratas. Obviamente el río Iguazú cae en forma de catarata hacia abajo, salvo que uno impulse el agua al revés, como se hace en las fuentes, por ejemplo, es imposible, porque la acción de la gravedad hace que el agua fluya en una sola dirección. Entonces, bueno, eso se llama un punto de no retorno. El agua ahí tiene un punto de no retorno en una catarata, por ejemplo. Entonces, estamos en riesgo de estar ya en el punto de no retorno. Y yo como Sergio no soy tan optimista como mucha gente lo es, ¿no? De todas maneras, siempre estamos a tiempo de estar cambiando, porque si vamos a decir, bueno, entonces no hacemos nada, esperamos que nos extingamos, que, no sé, los hijos de mis hijos ya no puedan estar sobre la Tierra. Bueno, a mí me preocupa cuando hay empresarios grandes internacionales que están viendo cómo llegar a Marte o cómo llegar a otros lugares y no se preocupan por bajar su huella de carbono acá, por ejemplo, que es lo primero que deberían hacer para evitar que tanto dióxido de carbono... Bajar la huella de carbono significa no viajar tanto en avión, ahora se está disminuyendo bastante porque hay muchos vuelos que están restringidos, como ustedes saben, por la pandemia, pero aún así, en muchos países se viaja un montón, ¿no? Aunque nosotros no lo hagamos, o lo hagamos solamente dentro de la Argentina. No es mi caso, yo estoy encerrada, aunque tenga primera dosis de vacuna ya, pero estoy encerrada y dando clase todo el tiempo, pero hay gente que está viajando y, bueno, el avión, por ejemplo, produce una cantidad de dióxido de carbono tremenda. Y cualquier cosa, digamos, desde la estufa que usamos, de la cocina con la que cocinamos, o el carbón cuando hacemos asado. No digo de no hacerlo, pero ponerse a uno a reflexionar cuando uno compra algo importado. ¡Ay, qué bueno! Esas peras, hay algo muy paradigmático en las redes, muy icónico, que son unas peras que produjeron no sé dónde, después fueron a Asia, porque la mano de obra para trabajarla es más barata en el sudeste asiático, y después fueron a Estados Unidos y se importaron de Estados Unidos acá, y las venden en supermercados grandes en el sector de las cosas importadas. Bueno, eso es ridículo, totalmente ridículo. Nosotros podemos hacer nuestras propias peras en almíbar, los duraznos en almíbar. Si ustedes se ponen a leer de dónde vienen las latas o los productos envasados que consumen, que a veces por una cuestión, ahora el dólar está caro, entonces un poco restringe, pero cuando en las épocas de los 90, por ejemplo, que venía todo importado, la gente le compraba cualquier cosa de cualquier lado.
y no pensaba en esto que les estoy diciendo. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas del punto general porque hicimos un punteo de otros subpuntos, pero me pareció importante empezar con esto, que una cosa trae la otra, y trae la otra. Como ustedes ven en la charla, yo salgo de la ecología, entro en la historia, vuelvo a la geografía, etcétera, y todo está conectado con todo. Uno de los principios de la ecología es que todo es interdependiente de todo. Parece otra perogrullada, pero es la realidad y tengo que decirla. Por eso los ecólogos decimos que la ecología es la madre de las ciencias del ambiente, ¿no? Porque involucra química, física, sociología, historia, geografía, economía, derecho, cualquier otra cosa con la que ustedes piensen. Digamos, las ciencias ambientales, van a ver que a partir de la ecología se parte para todo. Así que bueno, Mariel, yo te escucho, no sé si querés otro... Justamente te iba a decir que en esto que estabas hablando, hablaste del modelo de producción y consumo con respecto a los cambios climáticos y yo te iba a decir si podías explicar por qué decimos que tiene una mirada interdisciplinaria, pero lo acabas de explicar, y por qué también podemos decir... Lo puedo explicar, Sí, mira, sí, lo puedo explicar un poquito mejor. Y otra cosa, así no te interrumpo muchas veces, es la acción ciudadana con respecto a esta crisis ambiental. Bueno, la acción ciudadana es lo que acabo de decir hace 5 minutos. Yo me acordaba de algunos puntos, me acordaba porque me acordaba del tema de producción, por eso lo metí en el medio, pero no me acordaba del orden exacto en que me lo pasaba. No importa el orden. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas, en realidad voy a hacerte una corrección y te pido disculpas, Mariel, por esto. Cuando uno dice interdisciplinario, o sea, en realidad hay 3 formas de mencionar toda esta relación de las ciencias ambientales. Uno es la multidisciplina. Si ustedes ven ese video que está en mi canal de YouTube, van a ver que yo ahí lo explico. Hay una música de fondo, ¿no? Pero es un PowerPoint con música, o sea que pasa el video como un PowerPoint solito porque es YouTube. Entonces hay una mirada que puede ser multidisciplinaria, donde uno tiene todas estas disciplinas que acabo de nombrar, digamos que son las satélites de la ecología, geografía, historia, todo lo que les acabo de decir recién, ¿no? Incluye incluso ciencia de la atmósfera, oceanografía, limnología, que sería el equivalente de la oceanografía, pero en agua dulce, o sea, el estudio de los lagos, ríos, etc. Limnos en realidad en griego quiere decir lagos, pero por extensión, todo lo que no está en el mar, digamos que es agua, se considera dentro de la limnología. Después en la parte sólida está la especificidad de la glaciología, de los glaciares. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la multidisciplina, que haya multidisciplina no quiere decir que uno vea el enfoque relacionada una ciencia con otra. Sí, obviamente el glaciólogo va a interrelacionarse con el oceanógrafo, con el limnólogo, con el geógrafo. O por ahí el especialista en derecho ambiental con el que hace economía ecológica, pero a veces no está todo relacionado con todo. Entonces, cuando se empiezan a relacionar, si la relación es parcial, se habla de la interdisciplina, pero cuando la relación es total, que es realmente lo que hay que hacer para que funcione todo con el término holos con H, ¿no? Como se dice en griego, la totalidad, se tiene que hablar de transdisciplina. O sea, tendríamos que hablar de un enfoque transdisciplinario, donde entra también la sociología, la demografía, todo lo que tiene que ver con el ser humano, no todo lo que aparece, porque ustedes tienen por un lado la biología general, que es de todo el resto de los seres vivos, y por el otro lado tienen lo específico de nosotros, que somos los que tenemos la capacidad de alterar el ambiente, ¿no? En ciudades, en un campo sembrado, lo que sea. Entonces, eso involucra aspectos de la geografía, del desarrollo del territorio, de la arquitectura, la conformación de ciudades, de polos industriales, de hacer carreteras, de hacer puentes, de hacer presas hidroeléctricas, todo eso. Y entonces hay que hablar también de sociología, de psicología, porque el comportamiento animal, que se llama etología, con T de tío, ¿no? De tilo, etología, como ecología, pero en vez de la C, la T, eso es el comportamiento animal. Pero cuando uno lo traslada al comportamiento humano, eso ya se llama psicología, porque nosotros tenemos psiquis, tenemos una mente que piensa. Somos los que podemos pensar, somos los que hemos hecho destrucción del ambiente y también los únicos que podemos repararlo.
¿no? Como dice un spot de hace muchos años de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Una propaganda que los que son más chicos, por supuesto, no la deben haber visto, pero los grandes seguramente se acordarán que la pasaban en todos los canales y ganó el premio Clio, que es la mejor, es una publicidad muy sencilla, con sombras chinescas, ¿no? Que dice que el ser humano es el que ha deteriorado, pero también el que es capaz de volver atrás, o sea, por lo menos de tratar de restaurar la naturaleza, ¿no? Entonces, les decía que esa psicología también es parte de todas estas ciencias que hay que tener en cuenta, la sociología, la demografía, cómo nosotros nos distribuimos. La demografía es la ciencia que se emplea cuando se hacen los censos. Si vivimos en áreas metropolitanas muy populosas, como el área metropolitana de Buenos Aires, o vivimos en el medio de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, que es la que tiene menor cantidad de habitantes por cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, eso hacia la demografía. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones y hacer políticas de Estado que con el tiempo se mantengan, más allá de los gobiernos que vayan pasando. Y otra de las cosas, si me permitís, Mariel, que les quiero comentar que es muy importante, porque a veces se confunde cambio climático con calentamiento global. Cambio climático puede ser calentamiento global o enfriamiento global, que parece un poco ridículo, pero enfriamientos hubo. En la historia, antes de que apareciera el ser humano, o la última glaciación, que fue más o menos paralela en el Cuaternario, acá estoy volviendo a la geografía y a la historia ambiental, cuando en el Cuaternario hubo una última, digamos, glaciación importante, que los hielos avanzaron desde las altas latitudes, ¿no? Tanto desde el norte como del sur, y acá, por ejemplo, cuando se retiraron después los hielos, que dejaron marcas muy grandes en el terreno, los lagos glaciarios del sur de Chile y de Argentina, de origen glaciario, son la respuesta de eso, ¿no? Son huecos del territorio que dejaron los glaciares y que se llenaron con agua de deshielo. Y en el hemisferio norte, por ejemplo, acá en América, tenemos los grandes lagos, el Erie, el Ontario, el Michigan, el Mayor, los que están entre Estados Unidos y Canadá, justo en el límite entre Estados Unidos y Canadá, y por donde están las cataratas del Niágara. Entonces, cuando se retiran los hielos, queda esto. Esto fue una tremenda glaciación. Pero después hubo una pequeña edad de hielo, o quizás mal llamada pequeña edad de hielo, pero bueno, cuando uno va a un museo como el Louvre, o el Museo del Prado, o el Museo Británico, que en realidad ahora por suerte se pueden hacer visitas virtuales a través de la computadora, gratuitas, uno se da cuenta que los cuadros de los pintores de una época de la Edad Media revelan, cuando estaban, digamos, pintando paisajes silvestres, que hay zonas donde ahora no se ve hielo o nieve ni por casualidad, por ejemplo en la campiña inglesa, y que antes, en esa época, se ven paisajes congelados. No es que el pintor se lo imaginó, el pintor lo vio así, los pintó así. Después, más adelante, incluso siguieron con los pintores impresionistas, ¿no? Ya en el Renacimiento, etc. Entonces uno se da cuenta que ahí hubo una pequeña de hielo. Aparte hay formas indirectas de medirlo, porque aunque no en ese momento, bueno, había en Europa formas directas de medir con estaciones meteorológicas muy precarias, pero había. Pero también hay formas indirectas a través de los anillos de los árboles, por ejemplo, o de las piedras, de las rocas, o de los distintos plegamientos en distintos lugares donde todavía se mantiene silvestre el suelo. Los geólogos, ¿no?, se dedican a eso. Entonces, la geología también es una ciencia que no mencioné, pero que es muy importante para los ecólogos. Entonces, todo eso hace que nosotros sepamos que hubo una pequeña edad de hielo en ese momento, que no fue hace tanto, y que, es lo contrario de lo que está pasando ahora. Pero a partir de la revolución industrial, las temperaturas, paralelamente con las cantidades de dióxido de carbono, se dispararon tremendamente a la atmósfera. Entonces, ese efecto invernadero artificial, que ya no es el natural que permitió la vida de la gran biodiversidad, como yo les decía antes, ese efecto invernadero artificial hizo que la temperatura de la Tierra se elevara, que fue con lo que comencé hoy la charla, y eso es lo que tenemos que tratar de moderar. De hecho, el panel intergubernamental de cambio climático dice que nosotros vamos a tener que pensar en que, bueno, muy pronto, en el 2030, que eso para mí va a ser imposible, pero bueno, se está tratando de hacer, cambiar las energías, por ejemplo, de los combustibles fósiles por energías renovables.
Ahora, enseguida les voy a contar bien cuáles son todos los tipos de energías renovables, que algunos son conocidos, pero otros no tanto. Entonces hay que tratar de que, por ejemplo, para el año 2030 piden que la mitad de los países sean carbono neutral. Eso significa que vuelva a las cantidades que, digamos, por supuesto que los seres vivos van a seguir respirando, van a seguir emitiendo dióxido de carbono, pero por lo menos en temas de combustibles fósiles, no estamos hablando de temas de las energías. Y después, para fin de siglo, tiene que ser todo el mundo carbono neutral. Algunos dicen para el año 2050, pero eso va a ser imposible. Por supuesto, para el año 2100 ninguno de nosotros lo va a ver, pero sí lo van a ver seguro los hijos de mis hijos, ¿no? Yo tengo hijos grandes. Así que bueno, eso es un poco lo más importante, digamos, de este punto que mencionaba Mariel. Y les comentaba de las energías renovables. Las energías renovables, por supuesto, las más conocidas son los paneles solares, la energía fotovoltaica, la energía que capturamos del sol, y la energía eólica con molinos de viento. Pero también está la energía mareomotriz, que es la que funciona de manera vertical, digamos, con el ascenso y descenso de las mareas, ¿no? Cuando hay pleamar y cuando hay bajamar. Ahí se pone un pistón y se adosa a una. Hay varios países que la usan, ¿no? Que la emplean, donde hay grandes diferencias entre la subida y la bajada del mar, sobre todo, que se adosan siempre a una central eléctrica para transformar la energía del movimiento, la energía cinética, de las mareas en energía eléctrica. Eso en forma vertical, digamos, y en forma horizontal, la de las olas, que también a veces se confunde. Uno dice, bueno, la mareomotriz es la energía de las olas. No, la mareomotriz es de las mareas, como dice el nombre. La energía de las olas se llama undimotriz. Undi viene de onda, de ondas, ¿no? Como se le llama a las olas en Brasil, por ejemplo, le llaman ondas. Entonces eso es en forma horizontal también. Las olas avanzan y retroceden en manera horizontal, a diferencia de las mareas que es vertical. Entonces ahí se pone, imagínense un flota-flota, ¿no? Que ustedes dejan el flota-flota de telgopor ahí tirado en la playa, entonces las olas lo llevan y lo traen, Bueno, eso es lo que se adosa a nivel más grande, por supuesto estoy diciendo una comparación muy simple, muy burda, pero para que se entienda, y lo adosan a una central eléctrica y transforman la energía del movimiento en energía eléctrica. También está la energía geotérmica. Hay todo un arco, digamos, imaginario, geográfico, en todo el este de Asia, de Australia, después llega hasta Siberia, pasa por la península de Kamchatka, y llega a América, por todo el oeste de América, por todas las rocallosas, después América Central, los Andes, hasta el sur, incluso a la Antártida, que se llama Arco de Fuego del Pacífico, que rodea todo el Pacífico, ¿no? Entonces, todos los países como Japón, por ejemplo, que tienen posibilidad de tener energía, vieron que donde hay sismos, digamos, donde hay permanentemente, que la gente está acostumbrada a los terremotos, bueno, ahí es bastante importante utilizar la energía geotérmica. Nosotros nos estamos desperdiciando, miren, ¿saben para qué se usa en la Argentina? Nada más para, por ejemplo, un hotel en Neuquén, es que tiene baños digamos, de energía geotérmica para la gente que tiene problemas de reuma, por ejemplo. La provincia de Neuquén podría abastecerse íntegramente, en vez de estar haciendo vaca muerta, que es hacer petróleo para venderle el día de mañana no sé a quién, porque cuando lo querramos vender nadie nos va a comprar ese petróleo, porque todo el mundo va a estar reconvertido, el mundo desarrollado que puede comprar, va a estar reconvertido digamos, en utilizar energías renovables, ¿no? Entonces, la provincia de Neuquén podría abastecerse íntegramente con energía geotérmica. Yo no entiendo por qué no lo hacen. Yo trabajé muchos años, trabajé 7 años cuando yo estaba terminando mi licenciatura, antes de irme a Estados Unidos a estudiar, con mi primera beca, fui a estudiar ecología, porque acá prácticamente no se hablaba de ecología, yo me recibí en los años 70, fines de los 70, entonces yo trabajé en ese momento con un grupo grande, con gente del Museo de Ciencias Naturales, que están todos fallecidos, ¿no? Con mis jefes, yo era muy jovencita en ese momento y era gente grande, en un proyecto de un programa de estudio de la evaluación del impacto ambiental que generarían las presas hidroeléctricas sobre el río Limay y sobre el río Neuquén, que se juntan, como ustedes saben, en el río Negro, en la Patagonia, ¿no? Son tributarios del río Negro. Entonces, trabajé 7 años, primero cuando era estudiante, después cuando estuve recién graduada, y estaba hecho el Chocón, hasta ese momento que se llenó en el año 72, pero los bancos internacionales empezaron a pedir para poder otorgar créditos para hacer estas obras que después se hicieron, ¿no? Arroyito, Pichipicunleufu, Alicura, Piedra del Águila, todos los embalses, e incluso Cerros Colorados, que está saliendo digamos, del río Neuquén,
todos estos embalses para obtener energía hidroeléctrica y para regar la zona se tenían que hacer, si se querían créditos para esas obras que son muy caras, una evaluación del impacto ambiental. Entonces yo participé de esa evaluación y me acuerdo de haber ido a muchísimos lugares, internándonos, digamos, en la cuenca, porque teníamos que tomar muestras todo el año, íbamos una vez por mes y nos quedamos una semana y volvíamos, y así todo el tiempo. Incluso hicimos un convenio con gente de Chile, que ya tenía bastante estudiado lo mismo del otro lado, entonces a pesar de que había diferencias por los límites y diferencias políticas, nosotros en ciencia con los chilenos siempre nos llevamos muy bien. Yo aprendí un montón de ellos porque ellos ya tenían mucha gente muy capacitada. En Chile no existía el doctorado en biología como acá, entonces se iban a doctorar a Alemania, por ejemplo, que había un convenio, o a Italia, y vinieron con un nivel altísimo de conocimiento de cómo trabajaban en Europa. Entonces yo aprendí un montón de ellos y la verdad que siempre me pregunté, ¿por qué no se usa la energía geotérmica acá? Es ridículo, ya estamos con la tecnología tan conocida en este momento como para poder aplicarla y sin embargo recurrimos a vaca muerta. Es que sale una fortuna porque es obtención de petróleo no convencional, que trae miles de problemas ambientales al lugar porque usa una cantidad de agua tremenda ustedes saben que para poder extraer el petróleo a través de una cáscara dura, digamos, que no es la forma tradicional con la cigüeña, ¿no? Como uno ve, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, uno tiene que usar unas herramientas que permanentemente tiene que ponerles, que es como si fuera un taladro gigante, una broca enorme, que le van poniendo a detergentes y derivados del petróleo y qué sé yo, digamos, para que no se recaliente, y todo lo que se utiliza, todas esas sustancias se echan en lo que se llama un dique de cola, que es una laguna artificial, y todo eso se evapora, y eso es tremendamente contaminante, y cuando los animales vienen a tomar agua ahí, que no están acostumbrados a algo artificial lleno de contaminantes, terminan muriéndose, porque es una laguna llena de porquerías, se llaman diques de cola, ¿no? Que se utilizan también en las mineras a cielo abierto. Bueno, la verdad que estamos haciendo todo mal. La realidad que la mayor parte de las decisiones que se han tomado en el pasado y las que todavía algunas se siguen tomando es por falta de conocimiento. Entonces yo una de las cosas que siempre digo que quiero dejar en este plano el día que me muera es por lo menos una enorme cantidad de gente formada y capacitada para tomar decisiones mejores, ¿no? Y los jóvenes que están acá el día de mañana, aunque no sean funcionarios o empresarios, aunque sean simplemente las chicas, no sé, amas de casa, o los varones amos de casa, o se dediquen a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, que hagan cualquier oficio que también es muy digno, por lo menos sepan la capacidad que tienen a la hora de consumir, de qué cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que yo intento todo el tiempo. Yo el sábado a la mañana tuve clase con mis alumnos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y justamente hablábamos de esto, de la cantidad de vacíos legales que hay, pero aún así hay muchas cosas que tienen leyes muy fuertes, muy buenas, pero no se cumplen. Entonces, ¿de qué sirve que las leyes estén si no se cumplen? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para determinadas cosas ambientales tenemos leyes iguales a las de la Unión Europea. El problema es que nadie controla, y mucho menos en pandemia. Pasó con la ley de bosques. Fíjense, la ley de bosques, si la memoria no me falla, se sancionó en el 2007. Recién se reglamentó en el año 2009, después que 70 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre los que estaba yo, digamos, muchos profesionales, insistimos para que se reglamentara. Se reglamentó en el 2009. Es el día de hoy y no se cumple. ¿Y saben cuándo se deforestó más que nunca en la Argentina? ¿Saben cuándo? En plena pandemia, en la cuarentena estricta, porque nadie controlaba. Entonces se aprovechó en las provincias y hizo un desastre, y se sigue haciendo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir levantando el bosque como si fuera una alfombra? Hoy no existe más el leñador que va con el hacha o con la motosierra. Hay dos tractores manejados por dos tipos, con una cadena en el medio que levantan el bosque como si fuera una alfombra. Entonces, ¿qué naturaleza se puede reconstituir si tardó centenares de miles o millones de años en formarse un ecosistema como un bosque en tan poco tiempo? Imposible, por más que uno después vuelva a plantar plantas autóctonas. O sea, los servicios ambientales, se dice así, que nos dan ecosistemas como los bosques, las selvas, los arrecifes de coral en el mar, o los humedales, que son las zonas poco profundas es impresionante, es tremendo, no se puede reconstruir. Miren, yo ¿Qué tal, participé... Irene? ¿Cómo está? Tengo una pregunta. ¿El vegetarianismo afecta en algo a el medio ambiente? ¿Colabora? Ay, me encantó esa pregunta de Tatiana. Mira, yo te voy a contar. Yo como muy poca carne, pero algo de carne como porque si no me vuelvo anémica. Intenté ser vegetariana, no vegana, vegetariana, o sea, ovo lacto vegetariana. Pero te cuento una cosa.
cuando uno come de todo, pero moderado, o sea, si vos te volvés vegetariana estricta o vegana, digamos, que sería el que no come ni huevos, ni leche, ni nada, ni miel siquiera, ¿no? Eh, la verdad es que el hecho de que aumente la cantidad de cultivos, al día de hoy, cómo se están cultivando en esas formas de producción con plaguicidas y fertilizantes, es tremendo. Por empezar, nos envenenamos. Miren, yo tengo una amiga que es de una organización que se llama BIOS, una ONG, que vive en Mar del Plata, que tiene el programa de radio más escuchado de habla hispana, que se llama ECOS, de la Radio Universidad de Mar del Plata, se escucha por internet. Y también están guardados los programas anteriores en una web, si a alguno le interesa, después me pide y le mando la página, porque ella tuvo como 7 u 8 Martín Fierro y un montón de otros premios internacionales, un programa buenísimo. Ella se llama Silvana Buján, ella es licenciada en comunicación, que justo la acabo de saludar por el Día del Periodismo, ¿no? Y una de las cosas que ella hizo es encabezar una campaña, fue lo último que hizo, el último documental que hizo Pino Solanas, cuando todavía estaba en la Argentina, antes de irse embajador por la UNESCO a Francia, donde falleció. Fue una campaña que se llamó Mala Sangre, que fue extraerse sangre. Ella es vegetariana, entonces ella empezó por ella misma, porque ella compraba en la verdulería como cualquier persona, o en la zona, ella vive en la zona de Camet, en las afueras de Mar del Plata, y ahí hay muchísimos productores. Bueno, ahora se volvieron todos agroecológicos. Pero es falso que no se pueda alimentar al mundo si no es con esta forma de producción industrial terrible. En Europa se volvió a la agricultura, a la agroecología. O sea, si ustedes hablan de agricultura orgánica, tiene una certificación que es cara. Pero yo, por ejemplo, hago traer un bolsón orgánico de un productor que yo le compraba, ya iba con el auto, en el conurbano, digamos, iba con el auto y compraba, o a la Facultad de Agronomía, que me queda cerca de mi casa, los sábados y domingos, que también hay productores que traen a domicilio, ahora durante la pandemia, y me traen el bolsón agroecológico con la verdura de estación. Y yo sé que no tiene, o sea, no tiene la certificación orgánica, que eso hay que pagarlo, pero me sale igual o más barato que la verdulería de la esquina de mi casa. Y eso yo sé que es sana. ¿Y saben cómo se dan cuenta? Porque la selga, la espinaca, viene con orugas, con bichitos. No hay que tenerle miedo a eso. Cuando la hoja no viene hermosa, preciosa y tiene agujeritos. Tiene agujeritos porque ahí se nota que no usaron ningún plaguicida. Y no pasa nada si nos comemos una oruguita, es proteína, aunque por supuesto uno la saca, no, porque la verdura la lava, pero lo estoy diciendo en un caso extremo. Los pueblos originarios comían orugas de insectos, por ejemplo, era muy común, en México se sigue haciendo, se sigue comiendo, yo probé. ¿Vieron el chapulín colorado? ¿Qué es el chapulín? El chapulín es como parecido a un grillo, una langostita, ¿no? Es medio pariente. Bueno, los aztecas, los mayas, los toltecas, los olmecas comían chapulines y siguen comiendo. Se hacen platos típicos en México todavía con chapulines. Y uno lo come y tiene un gusto, ¿saben? Parecido a qué? A un snack, como si uno comiera papas fritas que tienen un montón de porquerías, esas papas fritas que uno compra de paquete. Bueno, y esto es sano, aunque les parezca tremendo lo que les estoy diciendo, pero va a llegar un punto en el cual vamos a tener que alimentarnos así, volver a como eran las fuentes. Así que volviendo a tu pregunta, está mal decir que la solución es el vegetarianismo o el veganismo. Todos los extremos son malos. Hay que comer un poco de todo, pero no se puede criar a las vacas o a los cerdos o a los pollos como si fueran cosas, son animales. Entonces los feedlots, los grandes criaderos que traen enfermedades, que necesitan ponerle antibióticos a los animales que después nosotros consumimos y que después no nos compran cuando queremos exportar porque están llenos de antibióticos o de hormonas recombinantes, que, por ejemplo, hubo un caso muy conocido en Estados Unidos que la empresa Monsanto, que es la misma que fabricaba, porque ahora ya digamos, ya la patente pasaron 30 años, ahora lo hacen los chinos, ¿no? Pero el glifosato, el Roundup, que viene con la soja transgénica, son los autores del monstruo, de la soja transgénica. Esa empresa también hizo una hormona recombinante bovina que le daban a las vacas para que produjeran más leche, pero resulta que a las vacas le traía mastitis, ¿no? Que es una inflamación de la ubre, de las mamas. Entonces le daban antibióticos. Bueno, la leche que se vendía en Estados Unidos, hay un documental muy interesante que se llama El Mundo Según Monsanto, que hizo una periodista de investigación que se llama Marie-Monique Robin, que está en YouTube, está en Vimeo. Yo siempre que les recomiendo un documental están en plataformas abiertas, porque no todo el mundo tiene la suerte de tener Netflix u otras plataformas. El Mundo Según Monsanto muestra claramente, entre otras cosas, cómo tiraban la leche cuando se dieron cuenta de los problemas que traía a la gente, porque la gente al tomar esa leche, primero empezaba a generar resistencia a los antibióticos, entonces el día que los necesitaba, no les hacían efecto, había que aumentar las dosis, ¿no? Entonces,
no es, volviendo a tu pregunta, no es bueno tampoco el vegetarianismo estricto, sobre todo mientras exista esta forma de producción, con fertilizantes y plaguicidas tremendos, ¿no? Que van a, ¿saben? Lo grave es que estos plaguicidas más efectivos, que muchos están prohibidos, pero se siguen usando de manera ilegal, así como hay un mercado ilegal de drogas, de armas, de trata de personas, hay mercado ilegal de fertilizantes, perdón, de plaguicidas que están prohibidos, como el DDT o el Paratión, pero son muy efectivos y muy baratos. No importa si producen cáncer al que lo emplea o si produce malformaciones en los bebés que están en gestación. Parece que no importa, pero la gente por ignorancia los compra igual. Muchos productores, incluso muchos son hasta analfabetos, no leen que tienen que usar protección, máscara, o no se los proveen los dueños, etcétera, ¿no? De los grandes emprendimientos. Entonces la gente muere joven de cáncer, o chicos con malformaciones. Entonces, esa forma de producción, los únicos que beneficia son a los que inventaron los monstruos, que son estas empresas químicas tremendas. Y esta periodista, Marie-Monique Robin, ella hizo varios después documentales de investigación, pero este es uno de los primeros, se los recomiendo. Tiene la traducción tal cual del francés, ella es franco-canadiense, creo, pero habla bien inglés, habla español, aparece una parte donde está al final la Argentina incluso, ¿no? Tiene ya sus años el documental, tiene más de 10 años, pero no cambió mucho la situación. En francés se llama Le Monde selon Monsanto, el mundo según Monsanto, sería la traducción exacta, ¿no? Así que lo buscan y está doblada, está subtitulada, está como quieran, la encuentran en un montón de lados en internet. Así que bueno, eso creo que te contesté, Tatiana o Tamara, no me acuerdo la chica que me preguntó. No sé si, bueno, yo no tengo ningún apuro, les aclaro, pero sé que ustedes tienen un horario escolar acotado. Yo tengo clase recién a las 6 de la tarde, así que tenía a las 5, pero me lo corrieron a las 6 hoy, así que no tengo ningún apuro. No sé si me quieren preguntar, porque ya pasó una hora. Mariel, ¿qué te parece? Sí, sí, abrimos. Sí, de a uno, por favor, para que no se superpongan las voces. Las preguntas. No tengan temor, no tengan vergüenza. Les voy a anotar acá en el chat, ahí hay algo en el chat que no pude leer. A ver, Tatiana, puso sí, el signo cuando estaba hablando muteada, es verdad. Les voy a anotar acá les voy a poner todas mis redes sociales, pero sobre todo la de Instagram, porque sé que la gente joven es lo que más usa, pero les voy a poner todas las demás, porque acá hay gente grande. Yo les cuento cómo surgió el tema de que por qué tengo Instagram hace unos 4 años. Por eso ya estaba usado al revés, porque no soy de las primeras en Instagram. Esto es Instagram, ¿no? Por supuesto porque si no puede ser cualquier otra cosa. Yo usaba mucho Facebook, como toda la gente de mi generación, y mi mamá, qué sé yo. Cuando les dije a mis alumnos más jóvenes de la facultad, yo doy clase también en la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero, que no es una carrera que todavía exista en la UBA, estoy desde el principio de que me convocaron cuando la carrera se armó. Entonces, me olvidé apagar el celular, pero si suena no le den bolilla. Entonces, mis alumnos de Ingeniería Ambiental, yo los agarro a ellos cuando, digamos, empiezan con la materia de Ecología y después más adelante con Tecnología, Ambiente y Sociedad, ¿no? Que es una materia que tienen también en Ingeniería Ambiental y que donde vemos estos documentales como les recomiendo, por ejemplo, El Mundo Según Monsanto, que les acabo de decir a ustedes. Entonces los chicos cuando me preguntaron, cuando yo les dije, bueno, ¿cuáles usan de redes sociales? Le dije, ¿usted cuál usa? Facebook. No, eso es de vieja, profe. Bueno, LinkedIn. No, es demasiado profesional. Bueno, Twitter. No, que es una cloaca, que todo el mundo se pelea en Twitter. Yo no, la verdad que no me peleo. De hecho, la semana pasada Sergio Alguezábal me pidió que grabara un audio porque, bueno, somos amigos y hemos dado un montón de charlas juntas por el país y siempre he estado invitado a su programa. Entonces me dice, vos sos una de las cuentas, puso en Twitter, ¿no? Las cuentas que son empáticas, que son amables, que ponen cosas útiles. Entonces, en un programa que él tiene todos los días, en Radio 10, hace como separadores con voces de personas que le grabaron, le ponen una parte al principio y una parte al final. Justo es uno de los posteos que puse últimos, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, cuando el productor me pasó el recorte del audio, ¿no? Porque le ponen, o sea, el que yo mandé tiene una parte adelante y una parte atrás, que es la voz de Sergio. Entonces, Twitter depende cómo uno lo usa. Yo no sigo gente que se pelea. Y si hay alguien que se pelea o alguien... No les digo que a veces alguien contesta mal, porque la gente, la verdad que ahí deposita todas sus miserias. Hay mucha gente que como tienen cuentas que no ponen el nombre verdadero, ponen cualquier cosa, entonces eso los escuda, digamos, tienen el escudo como las tortugas ninja para decir cualquier cosa, o se pelean por cuestiones políticas.
A veces alguno me contesta mal, pero yo directamente ni me tomo el trabajo de bloquear, como hace mucha gente, no, lo dejo pasar, pero en general me agradecen por todo lo que posteo. Por ejemplo, una de las cosas que posteé, que ahora se volvió a repostear un montón este fin de semana por el tema en ocasión del Día del Ambiente el sábado, fue fue el tema de que yo lo puse en un hilo de Twitter, que fue una charla que tuvimos con Juan Sala. Juan Emilio Sala es doctor en biología y trabaja en el Centro Nacional Patagónico, que es una unidad ejecutora del CONICET en Puerto Madryn. Hicimos un hilo de tweets, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, que lo levantó Laura Rocha, que es una periodista de Infobae, que como les dije es el diario de habla hispana más leído. Entonces, todo el mundo empezó a hablar de eso, que el medio ambiente surgió de un error. Hoy está aceptado por la Real Academia, por eso a mí no me gusta decir Día del Medio Ambiente, porque es una tautología, es una redundancia, es como hablar de la mitad del ambiente, ¿no? No sé, está mal. Y entonces contamos, o sea, yo le cuento a Juan, que es más joven, algo que me contó a mí una profesora que ya falleció, que ella estuvo en la primera reunión cumbre mundial de temas ambientales que se hizo en Estocolmo, en Suecia, en el año 72, donde las secretarias no tenían, como ahora tienen computadoras, y no había internet masivo ni nada por el estilo, entonces tenían una máquina de escribir y tenían que hacer un glosario para los países de habla hispana y agarraron el diccionario de papel, el mamotreto del diccionario, hoy uno usa la forma electrónica, ¿no? Y buscaron, ellas hablaban solo sueco e inglés, eran bilingües pero con inglés nada más. Entonces buscaron para el español, para el glosario, la traducción de environment en inglés o environment en francés, que se escribe igual pero se pronuncia diferente. Entonces decía el diccionario environment, dos puntos, medio, coma, ambiente. Y parece que se olvidaron de la coma, o en las sucesivas copias con carbónico que se ponía en la máquina de escribir para poder repartir, la coma en las últimas copias desapareció. Entonces la gente empezó a hablar de medio ambiente. Los corresponsales de diarios como El País de Madrid empezaron a decir adjetivo medioambiental, medio ambiente, la cumbre de medio ambiente, qué sé yo. Quedó medio ambiente y lo aceptó la Real Academia, pero en realidad no deja de haber sido originado con un error. Eso me lo contó una profesora mía. Yo, por supuesto, no fui a la cumbre de Estocolmo, fui a la de Río después, en el año 92, a varias cumbres mundiales posteriores, cuando yo fui investigadora del CONICET. Lo que pasa es que renuncié en la época que Caballo nos mandó a lavar los platos, no me alcanzaba mi sueldo para pagarle a la niñera de mis hijos, ¿no? Entonces, tomé la decisión de quedarme en mi casa solamente con una cátedra de dedicación simple una vez por semana de la universidad y nada más. Después, bueno, más adelante me dediqué más a lo que les conté antes, ¿no? Ahora en este momento me jubilé de la gestión, de la investigación, de todo, y me dedico exclusivamente a las cátedras universitarias y a dar estas charlas que para mí son un placer, voluntarias, y a contestar y a usar las redes, o sea, tener un poco más de tiempo también para mí, ahora que mis hijos son grandes, que son independientes, que cada mayor está casado, los otros están en pareja. Entonces, pero en ese momento, bueno, imagínense que la cumbre de Estocolmo, yo tengo 64 años, tendría 15 años, estaba en el secundario, como tenía la edad de muchos de ustedes que están acá. Pero yo después en la facultad, en la licenciatura, tuve esta profesora que se llamaba María Buchinger, que ya se murió, ¿no? Hoy si viviera tendría más de 100 años, pobre, ya era grande cuando fue profesora mía. Y ella nos contaba que ella estuvo en la cumbre de Estocolmo y que fue testigo de esto y que lo escribió en un capítulo de un libro que se llama Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, algo así, que se publicó en La Plata en los años 90. Se publicó este libro y ella ahí lo contó y me había hecho fotocopia, ¿no?, del capítulo. Me acuerdo de los alumnos, a todos nos había dado fotocopias en la facultad, y para mí fue una cosa que, digamos, me quedó grabada. ¿Vieron esas cosas con profesores que a uno le quedan grabados y que no se olvidan nunca, ¿no? Entonces, yo después lo seguí contando a mis alumnos y se va a seguir reproduciendo cómo surge el error. Ahora se conoce mucho más por las redes sociales. Entonces todo el mundo me agradece haberse enterado. O sea, igual, por supuesto que no está mal decir medio ambiente, pero surgió de un error. No está mal porque lo aceptó la Real Academia Española, pero también la Real Academia Española aceptó alberja, cuando en realidad son arvejas, aceptó murciélago, cuando son murciélagos. O sea, surgen de errores y cosas así de slang, ¿cómo se dice en castellano? Del lunfardo, que van aceptando, digamos, pero no,
El lunfardo es otra cosa, porque es una lengua, digamos, popular, pero estas cosas que surgen de errores, en realidad, yo no estoy tan segura que deberían ser aceptadas, a pesar de, yo creo que debería poder corregirse el error para que la gente se desasne. Pero bueno, como lo aceptó, esa es una de las cosas que me discutieron, bueno, pero ya está aceptado, no seas tan más papista que el Papa, qué sé yo, no sé. Digo, bueno, consulten a un filólogo, que son la gente egresada de Filosofía y Letras que se dedica a la lengua. La lengua obviamente es dinámica. La lengua es dinámica, pero si esto surgió de un error, ¿por qué vamos a seguir repitiendo un error tautológico, o sea, redundante? ¿No? Bueno, yo se lo sigo contando a mis alumnos, hoy se reproduce a través de internet, de las redes sociales, de los artículos periodísticos, etc. A ver, voy a leer un poquito, porque algunos por ahí no tienen micrófono y por ahí escriben en el chat. ¿Cómo se puede evitar el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono? Bueno, ahí me están preguntando dos cosas distintas, Martina. El calentamiento global, ya te dije, está el panel intergubernamental de cambio climático, que se va a encargar de hacer que los países cumplan con los acuerdos que firmaron en el último acuerdo de París del 2015. Por ahora está todo muy verde, te cuento, pero nosotros como ciudadanos podemos mirar las etiquetas antes de comprar cosas, no ser hiperconsumistas. En realidad nosotros no lo hacemos porque nos limita el bolsillo, pero imagínense países donde, como dicen en Estados Unidos, que la gente no quiere perder the American way of life, o sea, la forma de vida americana, ¿no? De consumir, consumir, consumir y ganar plata y gastarla, y bueno, todo eso también hace aumentar la huella de carbono de la que hablé. Y la capa de ozono, en realidad, ya se está reconstruyendo. En el caso de la capa de ozono fue distinto, porque los gases que dañaron la capa de ozono, sobre todo los clorofluorcarbonados que provenían de los aerosoles, de los equipos de aire acondicionado para enfriarlos, del gas refrigerante de las heladeras, el freón, lo que se usa de manera industrial, ¿no? En realidad se cambió por gases que no afectan la capa de ozono, o sea, se prohibió el clorofluorcarbono porque el cloro es el que dañaba la capa de ozono cuando llegaba a la estratosfera, y eso se hizo en un acuerdo que se llamó el Protocolo de Montreal, que fue en el año 1987, y recién ahora se está cerrando la capa de ozono, porque este cloro tarda en subir, es más liviano que el aire, entonces tarda entre 25 y 30 años en llegar a la estratosfera, entonces recién ahora, mucho después, sumen 30 años después del 87 que se firmó el Protocolo de Montreal, porque las empresas como Dulcil o DuPont, que transformaron esos gases en otros que no dañan la capa. Hoy, por ejemplo, los desodorantes no tienen este gas, que era el gas propelente, o sea, cualquier cosa que uno ponía en un aerosol tenía que tener algo que lo propulsara hacia afuera, y estos gases propelentes eran estos que dañaban la capa de ozono, ¿no? En cambio, en el caso de los combustibles fósiles, en el año 97, 10 años después, se hace el protocolo de Kioto en Japón, y hasta el día de hoy no se cumple. Pero no se cumple porque hay que reconvertir todo el transporte, o todo lo que usa combustibles fósiles, es distinto, es mucho más complicado, no es tan sencillo. O sea que la capa de ozono ya estamos frenando de destruirla, ya más vale se está reconstruyendo, ¿no? Después dice, Martina también dice, yo también pensaba lo mismo sobre el nombre de medio ambiente, que es una redundancia. Bueno, me alegro. Por ahí los mismos profesores lo comentan. Muchos profesores del Joaquín B. González fueron alumnos míos, entonces hoy lo cuentan también a sus alumnos, ¿no? Bueno, Camila dice, denme un segundo que termino de leer lo que está en el chat. Okay. Aceptan estos errores, pero no aceptan todo eso ellas. Sí, bueno, a mí no me molesta. Yo tengo una hija actriz, usa el lenguaje inclusivo todo el tiempo y me parece fantástico, a mí no me molesta. Es verdad lo que vos decís. La lengua yo tengo en el chat de periodistas científicos, hablamos de esto justamente. No permiten en los diarios que ellos escriban con lenguaje inclusivo, pero nosotros lo usamos. Nosotros en la facultad lo usamos. Lautaro dice que llegó tarde, bueno, después vas a tener la grabación, Lautaro. Bueno, ahora sí, te escucho, Juan Carlos, ¿vos te desmuteaste? No, que te tuteé, pero... porque Juan Carlos tiene... perdón, Joaquín, perdón, sí, te escucho, Joaquín. ¿Las luces LED ayudan al medio ambiente? Sí, claro, ayudan porque consumen mucho menos energía, o sea, hubo una reconversión paulatina por la tecnología disponible en el momento. Primero se transformó en la bombita, digamos, común que conocíamos, o que ustedes conocían seguramente cuando eran muy chiquitos, no sé si se acuerdan, pero los grandes sabemos, la bombita de tungsteno, ¿no? Que duraba nada por un tema de obsolescencia programada, que ahora si quieren les cuento, porque las primeras bombitas en realidad duraban un montón, pero no le hacía bien a la industria que la gente no las cambiara, entonces empezaron a hacerla
de manera que que se quemaran mucho antes de lo que se deberían quemar. Después se reemplazaron por estas que tienen esos rulitos, ¿vieron? Que son las que tienen mercurio y tienen, las que son peligrosas cuando se rompen porque son contaminantes, que ya son de bajo consumo. Y hoy las de bajo consumo, que se venden, por suerte, que ya no son esas otras de intermedias, digamos, que fueron de la primera etapa, son las de LED, ¿no? Las de LED o las de... al principio eran un poco caras, porque como me explican mis alumnos de economía, yo tengo alumnos que les contaba, de economistas, no solo economistas, contadores y también licenciados en administración de empresas, que son las 3 carreras de ciencias económicas de la UBA. Sobre todo los economistas me contaban que en realidad cuando no se mueve la industria, después de los años 30, ¿no? Hubo toda esa crisis acá y también en Estados Unidos y qué sé yo, decían que una industria que no se movía, no funcionaba, entonces empezaron a hacer lo que se llama la obsolescencia programada, o sea, programar que los productos que se fabricaban duren menos, para que la gente vaya a comprar, pero bueno, en un país como Estados Unidos se podía hacer, porque la gente tenía recurso económico, acá no era tan fácil. Entonces, al principio, y ellos me explican que hay una cosa, además de la obsolescencia, que se llama... digamos, los costos que hay que afrontar entre todos, los costos fijos. Mi marido, yo soy viuda, pero mi marido era contador y también muchas veces lo hablé con mi marido, lo que se llaman los costos fijos, que una industria cuando empieza a fabricar algo muy, digamos, muy novedoso y la gente no se entera, o porque no tiene plata para hacer propaganda, o no lo ponen así a disposición de todos, porque lo van haciendo muy de a poco, cuando la gente empieza a comprar ese producto, los costos fijos de fabricación digamos, se dividen entre la gente que lo consume. Si son muy poquitos, va a costar mucha plata. Y fue lo que pasó con las luces LED al principio. Vieron que una lámpara LED al principio era carísima. Me acuerdo que costaba, no sé, digamos, siguió costando lo mismo, 200 pesos que ahora, pero hace 2 años o 3 atrás, 200 pesos era un montón por la inflación. Ahora 200 pesos, ¿qué compramos por 200 pesos? ¿No? No digo que no sea plata, pero bueno, son bombitas que duran un montón. Yo tengo puesta una en mi cuarto, por ejemplo, que la puse en ese momento, hace 3 años cuando salieron, y hasta el día de hoy no se quemó. Cuando venía cambiando de las lamparitas anteriores, no sé cuántas, ¿no? Y para relacionar un poco con esto, que les contaba de la obsolescencia programada, hay otra de las cosas que también me hizo pelearme con mucha gente, pero trato de ser diplomática, pero explicarlo bien, es lo que se llama la obsolescencia percibida, que tiene que ver con la moda. A veces me dicen, bueno, pero la moda da muchos puestos de trabajo a mucha gente. Es verdad, pero la moda rápida, lo que se llama en inglés la fast fashion, ¿no? La moda rápida es una porquería, porque se usan telas que son derivados del petróleo, la gran mayoría no se usan telas, digamos, provenientes del lino, del algodón, o del... Yo, por ejemplo, ahora tengo un buzo de algodón. Me costó un montón conseguir este buzo de algodón, que lo traje de Estados Unidos, que está unido, esto parece una camisa y un buzo, pero en realidad es todo lo mismo, ¿no? Que se pone por la cabeza, es un buzo. Y abajo tengo una remera, ¿no? De algodón también. Me cuesta un montón conseguir algo que no tenga derivado del petróleo, que no sea de modal. Y todo eso, además de que el día de mañana no se va a biodegradar, porque los derivados del petróleo no se biodegradan, porque no están, digamos, industrializados. Además de eso, cuando se lava la ropa, fabrican, el otro día, justo el viernes a la noche, ahora esta semana la voy a subir a mi canal de YouTube, di una charla para el Instituto Argentino de Actividades Subacuáticas, que la mayoría son buzos, donde se estudia buceo, digamos, y se da la matrícula de buzo profesional. Es una charla sobre los océanos, donde les conté todas las microfibras de plástico. Por suerte ahora salió la ley que prohíbe la fabricación, porque se fabricaban incluso especialmente para el dentífrico, para los productos de cosmética, para la limpieza de cutis, tenían micropartículas de plástico, y cuando uno lava la ropa, ustedes habrán visto que cada tanto tenemos que limpiar el filtro del lavarropa porque se llena de lo que llamamos pelusa. La pelusa son fibras de microplástico, del acrílico de la ropa, de todo lo que es sintético, ¿no? Si son fibras de algodón no pasa nada, porque la fibra de algodón se termina degradando, incluso si uno lo deja en el filtro pasa el tiempo y desaparece con el paso del agua y jabón, del detergente que usamos para lavar la ropa, pero no pasa eso con las fibras, y todo eso pasa por la cloaca, llega al mar, entran las cadenas alimentarias, ¿no? Empiezan los animalitos que comen algas o que son suspensívoros, que comen todo lo que cae en suspensión, como los corales, por ejemplo, que son animales, aunque no parezcan, o las esponjas de mar, o todos esos animalitos. Después viene, o lo que está en suspensión, el plancton, después viene un pez que se come eso, después viene otro pez que se come el pez chiquito, el pez grande se come el pez mediano, después viene, no sé, una orca,
o no sé, bueno, un lobo marino que comió el peso, o un pingüino que comió ese peso, viene una orca que se comió el lobo marino. Entonces, el último nivel de la cadena alimentaria del mar se acumuló una cantidad enorme de microplásticos y otros plásticos que pudieron haber confundido con alimento, ¿no? Que los atragantan, o bueno, todos los problemas que producen los plásticos, que en el mar el 80% de los plásticos provienen de la tierra, del escurrimiento de los ríos. Entonces, estos microplásticos también o sea, eso se llama, lo que yo les decía recién del lavarropa y todo eso, es la producción secundaria de microplásticos. Pero hay una producción primaria en la industria que ahora está prohibida por ley, salió hace poco la ley de prohibición de microplásticos para importar, exportar y fabricar, para ponerle a los cosméticos y a un montón de cosas. El dentífrico antes tenía perlitas de colores, se suponía que eso era más abrasivo para los dientes, cuando en realidad todos los odontólogos dicen que lo que limpia los dientes es el cepillo, no la pasta. De hecho, yo uso bicarbonato, no uso pasta dentífrica. Uso cepillo, un cepillo bueno y bicarbonato. Y es lo mismo. Y no se me cayó ningún diente hasta ahora, a los 64 años. Así que, digamos, con esto lo que les quiero decir es que es cuestión de aprender un poquito de estas cosas, nuestras pautas de consumo. Así que, bueno, perdón, Joaquín, que me extendí a otras cosas, pero me diste el pie para contar también les decía, la obsolescencia percibida, la moda. La moda, yo por ejemplo este buzo lo compré hace muchos años en Estados Unidos y todavía lo uso y está muy bueno, y tengo ropa clásica, y es un plato, porque hay una animación muy buena de una norteamericana que se llama Annie Leonard, que se llama La historia de las cosas, por ahí muchos de ustedes ya lo vieron, The Story of Stuff en inglés, ¿no? Está en castellano, está doblado, está subtitulado. Y ella, ¿no? en 20 minutos, ella cuenta que, por ejemplo, la moda de los zapatos, por ejemplo, de pasar de un taco finito a un taco grueso, no hay ningún estudio que diga que es mejor para la columna usar un taco fino o un taco grueso, pero que como la moda tiene que fabricar cosas nuevas para que la gente compre, la publicidad y todo eso, entonces hacen esta obsolescencia percibida. Entonces uno lo mejor que puede hacer es comprarse cosas que duren, que sean buenas, y no tener que estar consumiendo todo el tiempo cosas, o si no, bueno, ir a comprar, por ejemplo, a lo que se llaman acá las ferias. Mi hija, que es actriz, por ejemplo, para todas las obras, usan siempre ropa usada que compran en las ferias, ¿cómo se llama? Feria Americana, ¿no? Yo cuando estuve en un congreso en Viena, cuando todavía no había ferias americanas acá, me acuerdo que llegué a Europa a un congreso y me hizo un frío terrible, terrible, fuera de lo común, inusual, en el mes de agosto, que es verano en Europa, y yo no llevé ni campera, porque dije, pero Viena, claro, Viena está al norte, no me di cuenta que está a una latitud donde podría ser frío, como acá algunas localidades patagónicas, ¿no? Entonces a la noche refrescaba, y la verdad que yo no se usaba euros en aquel momento, hace muchos años de esto, todavía se usaba la moneda de cada país. Entonces, bueno, dije, pregunté en la universidad, ¿qué puedo hacer? Porque no me alcanza la plata para comprarme una campera. Entonces, mis colegas de allá me llevaron a una feria, lo que es acá una feria americana, y me compré una campera fantástica por, no sé, la 10ª parte, nueva, hasta el día de hoy la tengo y la uso, una campera larga que me cubre la cola, que no me da frío, hasta casi la rodilla me llega, ¿no? Tipo tapado, por la 10ª parte de lo que costaría, estaba nueva. O sea, no hay que tenerle miedo ni tener vergüenza de decir, por más que uno tenga la posibilidad económica. A mí no me molesta ir a una feria americana y comprar. Mi hija, por ejemplo, cuando hacen obras de época, la vez pasada, antes de la pandemia, estrenaron una de los años 50 y fueron a comprar ropa de los años 50 a un lugar especial donde vendían ropa de época, una feria americana en San Telmo que tiene ese tipo de ropa, de gente que hoy falleció, que son abuelas o los descendientes que venden cosas que estaban en muy buen estado. Aparte, la ropa de esa época es mucho mejor que la de ahora, por esta moda rápida que contaba, ¿no? Porque no tenía derivados del petróleo, o tenía menos. Piensen que el gran auge de las petroquímicas, con todas estas telas sintéticas, fue después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ¿no? Y empezó cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En el 48, 49 tuvieron su auge en Estados Unidos y en Europa, y acá recién en los años 50. Las petroquímicas empezaron a producir estas telas. Entonces, si son anteriores a eso, la verdad que son telas buenísimas y la costura era otra cosa. Así que bueno, bueno, algunos se están yendo, capaz que porque... Sí, Irene, porque seguro tienen otra clase, porque viste que la programamos hasta las 12:30. Así que... En el cuarto segundo tienen Meet de artes visuales. Claro. Bueno, la verdad que yo miren, no esperen, antes de que se sigan yendo, ya mismo les copio un segundo todas mis redes, porque por ahí había alguien que, no sé si alguno de los profesores en algún momento se había desmuteado. Miren, para ser más rápido y no tener que escribir, les voy a copiar mi firma de los mails, que Mariel ya lo vio, pero bueno, ahí dice quién soy yo y están todas las redes sociales.
Ahí están debajo de lo que soy yo, de lo que yo estudié, está el LinkedIn. El LinkedIn tiene mi apellido de casada porque es como figuro, como estoy logueada en Gmail. Y lo mismo en mi canal de YouTube, ¿no? En YouTube ahí no está, pero lo voy a poner acá. Sí. Sí, Me voy es que no tengo batería. bueno, no hay problema, que se tenga que ir, se va, ¿qué va a hacer? También, me buscan igual como Elena Weiss en YouTube, pueden suscribir al canal y les va a avisar la campanita cuando subo un video, y si no les interesa, no lo pasan de largo. Pero me pueden buscar con el nombre completo, como estoy logueada, con mi apellido de casada, o con Irene Weiss, pues todos me conocen con el apellido de soltera en realidad. Se los puse. No lo tengo monetizado, así que se suscriban o no se suscriban, a mí me da igual, les aclaro, pero está bueno porque hay videos que son interesantes. Sí, a ver quién más me quería preguntar algo, me quería decir lo último. Yo no, repito, no tengo apuro, pero el que se quiera quedar, se puede quedar. Creo que había consultas en el chat, ¿eh? Me acabo de fijar, las leí. Ah, no, hay otra más, tenés razón, no la había visto. Vi la de Yanela que decía que de cuarto segundo tenía el MIT de artes visuales. Tiago dice, profe, cuando se inició la pandemia, la ausencia del hombre favoreció a la naturaleza teniendo en cuenta este antecedente. ¿Han pensado en caminar a un proyecto? Sí, en realidad es verdad, pero pensar que la solución global es esa, los economistas me matarían. Ahora me preguntas, Lautaro, espera que contesto esto. Te contesto lo que quieras de energía nuclear. Los economistas me matarían si yo dijera, bueno, tenemos que estar todos adentro para que la economía no funcione. Creo que el país se hunde. Tampoco esa es la solución, ningún extremo es bueno. Lo que pasa es que hay que consumir, no estoy hablando en función de los que tenemos la posibilidad, digamos, limitada por nuestros sueldos. Yo soy jubilada y bueno, por supuesto doy clase en la universidad y también tengo mi sueldo, pero ustedes saben que cuando uno se jubila, todos los 40 años de aporte que yo tuve van a parar a la jubilación, entonces me bajó el sueldo del profesor universitario, el 120% del sueldo, no sé cómo hacen los docentes secundarios ahora, pero en los universitarios el 120% del sueldo es la antigüedad. Entonces a mí me volvió el básico, la antigüedad cero, así que pasé a ganar mucho menos. Está bien, tengo una jubilación, no es la mínima, pero no me puedo dar el lujo, aunque yo quisiera y no lo haría, aunque tuviera una herencia, no sé, de comprar todo lo que se me antoja, porque pensaría en el futuro de mis hijos y de mis nietos. Fíjense que yo no digo del planeta, porque el planeta el planeta va a seguir adelante, sin nosotros. Además, va a estar re feliz cuando el ser humano desaparezca. A ver, Lautaro, ¿qué me preguntabas de la energía nuclear? Que me pusiste en el chat. No, preguntaba si la energía nuclear contamina mucho o contamina poco. Sí, ¿sabes cuál es el problema de la energía nuclear? Yo después me fui por las ramas y no les conté todos los tipos de energía renovable que hay, pero a veces algunas no las nombro porque, por ejemplo, tanto la energía nuclear como la hidroeléctrica, que se consideran renovables, la nuclear está por ahí nomás, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, pero la hidroeléctrica, que es el agua que pasa, cuando uno transforma un río en un lago, cambia las condiciones de ese lugar, y por ejemplo en Brasil, en los ríos no había una plaga que es la enfermedad de las represas, que se llama así, que es un gusano que produce una enfermedad horrible de hipertensión crónica, que es un parásito, ¿no? que está muy beneficiado por las aguas más lentas, cuando el río no fluye, ¿no? O la cantidad de pirañas que se reproducen, ¿no? O sea, cuando cambian las condiciones, la verdad que la energía hidroeléctrica de las grandes presas hoy no es tan buena como se creía en una época, en la década del 50 del siglo XX, ¿no? Donde se llamó la era de las represas. Pero bueno, las que están. Pero con respecto a la energía nuclear, vos tenés acá les voy a recomendar otro documental que también se ve libremente en internet. La energía nuclear tiene el problema que desde que se utiliza, digamos, hay un combustible nuclear usado, ¿no? Que es lo que queda después de que vos usás justamente el núcleo para expandir, ¿no? esa fuerza que tiene la energía nuclear del golpe en los electrones para producir energía. Entonces el combustible, lo que se llama el combustible nuclear usado, vos lo podés guardar en agua salada durante 50 años, pero ya llega un punto que tenés que pensar en un repositorio permanente. Y por ejemplo, en países como Finlandia, que viven mucho de la energía nuclear, tienen un repositorio que ellos pensaron que, bueno, es la zona más estable de la Tierra. En realidad no hay ninguna zona estable. Por supuesto no es el Arco de Fuego del Pacífico, donde están los volcanes, pero ahí hay basaltos, una zona. Ustedes saben que los continentes están sobre
hay lo que se llama la deriva continental y las placas tectónicas, están sobre placas, entonces se van moviendo, no nos damos cuenta, pero más o menos 1 centímetro por año, y no hay nada que sea totalmente estable. En la Argentina es la Patagonia, pero en la Patagonia acá también iban a hacer un repositorio en Gastre hace muchos años, y por supuesto, por suerte, no se hizo, gracias a un montón de organizaciones que sin haber redes sociales, hoy explotaría todo por las redes sociales, pero en aquel momento me acuerdo que se encabezó toda una manifestación grande en la zona de Gastre, que creo que Sergio lo menciona en el documental Punto de No Retorno, que les decía recién, porque yo ese día vi 2 o 3 documentales, no me acuerdo si fue en ese o en otro. El documental que les voy a recomendar se llama Hacia la Eternidad o Into Eternity en inglés, que es de un danés que muestra cómo los finlandeses y los suecos, está por supuesto doblado al castellano, cómo se pelean por ese repositorio nuclear permanente en una zona de basalto cristalino que se llama Onkalo. Onkalo en finlandés, en finés parece que quiere decir secreto, oculto, algo así. Ese es el nombre de ese repositorio. En realidad ellos lo tuvieron que hacer obligados porque si no, no les dejaban hacer más plantas de energía nuclear. Entonces, para contestar a la pregunta de Lautaro, el gran problema de la energía nuclear es qué vamos a hacer después de estos 50 años que ya se cumplieron, cuando ya no se pueda guardar más en los repositorios temporarios y haya que hacer un repositorio permanente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un Onkalo acá en la Patagonia? Con el riesgo que eso conlleva, porque la radiación si sigue emitiendo, aunque uno lo tape, sabemos que cuando las generaciones van pasando, si hace 5.000 años que los arqueólogos profanaron las tumbas egipcias para ver qué había y sacar las riquezas, imagínense cuando pasen, ¿saben cuánto tarda en desaparecer completamente el poder del núcleo, de los radioisótopos, de los que tienen energía nuclear? Entre 50.000 y 100.000 años. Entonces, este documental muestra la discusión que se haría el día de mañana cuando el ser humano evolucione en vaya a saber qué, dentro de 50.000 o 100.000 años, cómo se hace para ocultar eso, por más que ahora se tape con capas de plomo, de lo que fuere, y no lo profanen para ver qué hay. Porque si eso queda antes a la intemperie, se hace una destrucción del mundo total, creo que una bomba atómica. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema que hay con la energía nuclear. Bueno. Irene, también sí. hay un video un documental que es de Islandia, que también sacan energía de los volcanes. Sí, claro, Islandia usa todo. Islandia, miren, hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que no me daba el tiempo para contarles todo. Yo tuve la suerte a mí me invitaron para un congreso que se hizo en las Islas Azores, en la dorsal atlántica, en el medio, que tienen origen volcánico, y ahí, por ejemplo, cultivan bananas a la misma latitud de Londres o de Nueva York, que en invierno haría frío, ahí no hace frío en invierno, porque tienen energía volcánica todo el tiempo, y la electricidad es prácticamente regalada. Sí. Y tienen un montón de invernaderos, o sea, hay muchos lugares en el mundo donde, digamos, usan esta energía. Esperen que estoy googleándoles el documental para pasárselos. A ver, porque me aparece el tráiler, pero quiero ver en inglés. Voy a poner español. Sí, mientras tanto escucho otras preguntas. A ver, estoy buscando para pegarles ahí el link. Sí, yo tenía 3 dudas que me escribí así rapidito. A ver, como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer para contribuir con un cambio positivo? Ya lo dije, querida, ya lo fui contando. ¿No escuchaste todo lo que fui contando? Sí, además. Hay cosas que están en nuestras manos. Bueno, además, ¿te parece poco? Ya es bastante. Ya es bastante eso. No, sí. Por ejemplo, me refiero, con lo que. Esto ya lo había dicho cuando consumimos, por ejemplo, ¿no? Vio que el aceite, estuve buscando que el aceite dice que contamina, ¿no? Que no lo podemos desechar en las cloacas o lo que sea. No lo desechamos. ¿A dónde el podemos aceite, desecharlo eso? Bueno, el aceite lo ven, no lo estoy pudiendo encontrar ahora, pero tienen que googlear con más tiempo, porque yo así apurada no. Pero pongan Into Eternity documental español y les aparece completo con un subtitulado con unas letras grandes, que así lo vi yo el otro día con mis alumnos. Mira, el gobierno de la ciudad, no sé si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires o vivís en el área metropolitana, supongo que sos de Normal 7, bueno, ahora no se llama más Normal, pero lo que era en mi época Normal 7. El gobierno de la ciudad, vos llevás el aceite, la agencia de protección ambiental, yo me jubilé como gerente del laboratorio de la agencia de protección ambiental, y ahí vos nosotros llevábamos, y sigo mandando todo el tiempo,
Lo que pasa es que los grandes restaurantes que tienen gran cantidad les pasan a buscar, pero nosotros podemos hacer dos cosas. O lo llevamos a los distintos lugares que se llaman puntos verdes del gobierno de la ciudad, donde se recibe el aceite usado, no hay que tirarlo ni por el inodoro, ni por mucho menos por la cloaca, digamos, por la pileta de la cocina, porque así, además se te tapa cuando vos haces papa frita o haces cualquier cosa de esas. Y eso es una opción. Y si no, yo por ejemplo tengo gente de empresas de triple impacto, que son, digamos, tienen por supuesto una ganancia, pero además son pymes, ¿no? Impacto social y un gran impacto ambiental, de hacer cosas que no contaminen, que hacen jabones con el aceite usado. Yo vivo en Caballito Norte, cerca del CID Campeador, cerca del Museo de Ciencias Naturales, vivo yo a unas 10 cuadras, hacia el lado, digamos, de Paternal, y hay acá en Palermo, Hollywood, a 15 cuadras de mi casa, 18 cuadras de mi casa, hay unas chicas que me lo reciben, yo ahora en pandemia no salgo, pero me lo pasan a buscar con la bicicleta, y si no yo lo llevo con el auto en épocas normales, y ellos a cambio me dan un jaboncito, yo en general se los regalo a los vecinos o qué sé yo, pero lo hago en realidad porque, bueno, les proveo del aceite, que es la mano de obra, el material, ellos ponen la mano de obra para hacer jabones artesanales, que se pueden hacer tranquilamente con el aceite usado, filtrado, ¿no? Por supuesto hay que dejarlo enfriar, se filtra y se pone en un frasco, y un frasco cualquiera, y se lleva. O sea, el gobierno de la ciudad te lo recibe en los puntos verdes, que hay un montón de la ciudad. No sé ahora cómo está funcionando con la pandemia, pero no la campana verde de la calle, sino los puntos verdes. Pongan punto verde, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, les aparece. Hay todos los lugares, ahí cerca del normal de ustedes, hay una Plaza Almagro, creo que hay uno, yo tengo acá en el Parque Centenario, cerca de mi casa, depende del barrio, ¿no? En Palermo hay 2 o 3. Ahí, Sergio, te desmuteaste, me ibas a preguntar, perdón que tutee a toda la gente grande, pero bueno. No, todo bien. Nada, Irene, simplemente agradecer enormemente, soy uno de los profes de biología de la escuela. Me alegro. En primer lugar, decirte que me pidió Mariel que disculpara porque se le cortó la conexión, por eso desapareció, pero no hay problema. Me lo había escrito por WhatsApp, volver. pero apagué el WhatsApp web para que no me aparezcan las notificaciones acá. Y si me permití darle un segundo la palabra a Marcela Torre, que es nuestra vicedirectora de la escuela, y quería hacer un breve comentario. Cómo no. Antes de eso les quiero decir que cuenten conmigo. Yo le dije a Mariel, cuando pase esta semana de calentamiento global, el cambio climático que tienen ustedes, yo soy embajadora por los premios Latinoamérica Verde, este año me dieron esa distinción, esto también es otro trabajo voluntario que hago, por todo el año 2021, y presenté proyectos académicos y otros proyectos artísticos. Por ejemplo, hay uno de Rosario que yo participé, que se hizo en pandemia, con la quema de pastizales frente a Rosario, que ustedes se habrán enterado por los diarios, que fue un desastre. Yo quiero mucho Rosario porque es una ciudad donde yo viví durante mi tesis, ¿no? Que sobre en el Paraná Medio. Entonces me convocaron para hacer el asesoramiento ambiental, y en 3 meses o más se hizo este video, que tiene 3 minutos y medio, que está en mi canal de YouTube. Y ahora lo presentamos a los premios Latinoamérica Verde en el mes de enero, cuando se abrió la convocatoria, y el 1 de abril nos enteramos que salió dentro de los 500 mejores del mundo, entre 30 países y miles de proyectos, y el 1 de mayo salió como el único proyecto en la terna de comunicación de la Argentina, o sea que por lo menos estamos entre los 3 mejores. Competimos con Estados Unidos, con una persona hispanoparlante del sur de Estados Unidos, porque es de América Latina, ¿no? Los premios, y otro de Colombia, y se va a definir el 5 de julio. Por eso la semana pasada tuve un montón de notas, y si bien en mis redes sociales van a ver que me hicieron un montón de notas por el Día del Ambiente y por esto. Así que después, si quieren, más adelante, cuando quieran, ya me ofreció César Limonta de Rosario, que es el productor general, trabaja en la municipalidad ya, que es el productor general de eventos, es el que ahora está preparando el acto nacional por el Día de la Bandera en el Monumento a la Bandera, ¿no? Todos los actos, todos los mapping, todo, vieron cuando se pone de colores el Monumento a la Bandera, los edificios en Rosario, todo eso lo hace él. Y es productor de eventos, y la verdad que es interesante cómo se produjo el video, y cómo se puede, con el arte, cómo se puede concientizar algo que la prohibición no pudo, porque está prohibido, fueron quemas intencionales para blanquear el terreno, para cultivar soja y criar vacas, está prohibido esa quema intencional, y sin embargo se hizo, y un documental que llegó a todas partes, porque lo pasó Rosín en el programa La Peña de Morphy, llegó por Telefe Internacional hasta Estados Unidos.
Pablo Granados, que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, lo compartió porque él es rosarino, aunque vive acá en Zárate, creo que vive. Bueno, la cuestión es que se nos fue de las manos, la verdad que tuvo una viralización impresionante, dura 3 minutos y 23 segundos. Y en la placa final aparezco yo. Así que yo le ofrecí a Mariel, cuando terminen con todo esto, porque ayer le pregunté a César, hablamos por teléfono, y porque estamos haciendo notas todo el tiempo. Esta semana tenemos 3 notas más sobre este tema. Entonces, hasta el 5 de julio, que no sé cómo se va a definir la terna, pero si ustedes quieren, en algún momento estaría bueno. Él se ofreció, todas las mañanas está en la oficina, en Rosario, y tiene Zoom, y tiene Meet, por supuesto, también, así que podemos hacer una charla y les cuenta, porque es muy interesante, porque ahí vi que tienen clase de artes visuales y pueden entrar profesores de otras áreas para que ustedes vean que la transdisciplinariedad existe realmente con la ecología. Así que las artes son muy importantes. Yo tengo un desarrollo artístico muy grande, porque yo soy sinestésica. Estoy dentro del 3% de la población con oído absoluto y que tiene los sentidos interconectados, así que yo cuando hablo con ustedes, además de escuchar el sonido de mi voz o la voz de ustedes, veo colores, por ejemplo, aparte de los colores de la pantalla. Escucho música y veo colores. Depende del tipo de música, el tipo de color. Yo tengo los sentidos interconectados. Poca gente tiene esa posibilidad. Y no sé cómo es la normalidad porque yo nací así. Pero para mí el arte es muy importante. Yo puedo tocar el piano y la guitarra sin haber estudiado nunca música, por ejemplo. Es una bendición, ¿no? Es un don, pero la verdad es que estaría bueno que hagamos una charla. Yo se los ofrezco como le ofrecí a los del Nacional de Buenos Aires el otro día y ya, por supuesto, se prendieron. Bueno, sí, ahora sí le podés dar la palabra a la vicedirectora, creo que era, ¿no? Perdón, Sergio, me extendí. Voy a apagar mi micrófono, así no hago ruido. Bueno, no, simplemente para cerrar, un placer, muchísimas gracias, la verdad que como dijo Mariel, un honor tenerte, Irene, porque solo por la formación académica, científica y la trayectoria en relación a esto, que ya los chicos se pudieron dar cuenta, y porque no quisiste que te dijera todo esto al principio en la presentación, lo cual da cuenta de una gran humildad, ¿sí? Y el hecho de que estés aquí con nosotros y que hables de tu voluntariado hacia las escuelas dan cuenta de esta humildad, así que doblemente es el honor para nosotros poder compartir este rato con vos, ¿sí? Así que los chicos irán a aprovechar muchísimo esto, los profes tienen toda una semana programada justamente con esto que acabas de decir, ¿no? Con articulación con otros profes, con otras disciplinas, el arte va a estar presente seguramente, y irán surgiendo nuevas ideas también en la semana para que todo esto también se pueda aprovechar. Esto es, bueno, es realmente valioso para todos, no solamente para los chicos, para nosotros los adultos también. Aprendimos muchísimo. Así que bueno, agradecerte y toda la disponibilidad, porque empezaste la charla y te pusiste a disponibilidad absoluta para nosotros, y lo vamos a tener en cuenta, y seguramente le vamos a seguir llamando y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Un gusto, Irene. Bueno, estaba con el micrófono apagado. No, les quería decir que ahí les voy a poner el link de, esperen que, bueno, porque para que vean el video esperen que están en mi canal, tengo que silenciarlo porque si no va a empezar a sonar. Ahí si los que tienen la posibilidad de copiar del chat o copiarlo y pegarlo en otro lado antes de que se cierre el chat, igual cuando ustedes graban creo que el chat se guarda, pero no les va a permitir hipervincular. Ahí está el link del video, ¿no? Que dura 3 minutos, incluso ahora cuando cortamos, los que están en la computadora o en el celular, linkean ahí lo que les acabo de poner. Se llama No a la quema de humedales, que son las lagunas estas donde con los pastizales y los bosques que se quemaron, ¿no? Así que ahí tienen la posibilidad de verlo, y bueno, nada más que miren, yo no soy ninguna influencer, lo subimos todos el 13 de noviembre, todos juntos, todo el equipo, de los que estamos atrás en la última placa, y ya tiene, solamente en mi canal, que no lo tengo monetizado, 2.055 visualizaciones, y yo no soy nadie en el sentido de que no le doy mucha bolilla a las redes sociales. Imagínense, lo subieron, el que hizo la canción especial, que fue declarada de interés legislativo, todo es original. Una empresa de drones tomó las imágenes, o sea, todo es original. Muchos hicimos el trabajo voluntario y, por supuesto, bueno, se consiguieron sponsors para pagar el traslado de los camiones.
porque se hizo con 200 y pico artefactos de luz. Yo hice la evaluación del impacto para que de noche no se alterara el fotoperiodo de los animales y las plantas, ¿no? Eso se los puedo contar después en una charla especial con César cuando lo quieran hacer, y desde ya, Marcela, cuenten conmigo. Mariel tiene mi mail es muy fácil, ireneweiss@gmail.com, pero no siempre lo contesto yo. Tengo una chica que es una tesista mía, que también es voluntaria, no es que me doy el lujo de pagar una secretaria, ella es tesista, y de alguna manera, como tiene mucho tiempo, porque ya terminó de cursar, ella, digamos, me está haciendo un favor, yo le corrijo la tesis, y es algo por lo que nosotros no cobramos los profesores, pero ella voluntariamente me dijo, Irene, yo si me das la clave de tu Gmail, yo te contesto lo de los cursos, todo eso, ya me conoce hace muchos años, y entonces por eso yo les decía que me escribieran por privado de Instagram, porque eso lo veo yo, a la mañana cuando me levanto, a la noche cuando me acuesto, siempre en algún momento del día los contesto, y aparte recibo tantas cosas por mail, y a veces algunas se me van a spam incluso, entonces por eso les decía y también les puedo poner mi WhatsApp si quieren. Mariel lo tiene, pero yo no tengo problema que me escriban, también se los ofrezco, esperen que lo voy a escribir acá, porque el WhatsApp también lo uso yo. Lo que pasa es que tengo 37 grupos, están todos silenciados, porque si no, imagínense que me enloquezco, no puedo trabajar. Pero bueno, sobre todo los profes, si quieren hacer algún grupo con los chicos, para que me pregunten cosas, no tengo problema. A ver, 50, 13, 58, 15. Le puse adelante, bueno, 54, 9, 11 es acá, ¿no? 50, 13, 58, 15 es el número. Y yo el WhatsApp y el Instagram son las únicas dos cosas que las veo solamente yo. Así que ahí me van a tener bueno, ahí está, bueno, queda la propuesta. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Espero la grabación de recuerdo, si me queda, si me la mandan, que Mariel me prometió, así me queda de recuerdo. Bueno, les mando un beso y me alegro haberle sido útil. Bueno, gracias, César. Chao, Hasta besos. pronto todos. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Qué lujo. La verdad que era un lujo. Bueno, un placer. Yo me quedo hasta el final, no tengo apuro. Ahí me están pidiendo, no sé si es mi Instagram que me están pidiendo de nuevo o el de alguien, no sé, lo pongo por las dudas porque no entendí lo que escribieron. Ahí lo puse de vuelta. La verdad que disfrutarla de una forma intensa y realmente me siento muy honrado de conocerla por este medio y realmente, bueno, o sea, pido como permiso, ¿no? Porque como profesor de Historia de la Vida y de la Tierra, esta semana vamos a trabajar y nos vamos a basar en esta charla que realmente me resultó muy, pero muy productiva y bueno, movilizante también. Me alegro mucho, es lo mejor que me podés decir, Juan Carlos. Tutéenme, por favor, somos colegas, no me hablen de usted, porque aparte, vos, Juan Carlos, no sé, sos canoso igual que yo, ahora no se nota porque estoy con el pelo recogido, pero por ahí sos un poco más joven que yo, pero más o menos, bueno, los demás son mucho más jóvenes, pero tutéenme, por favor. Me acabo de suscribir a tu canal. Bueno, un placer. Ayer subí una nota que nos dieron en radio, a César y a mí, justo que la quise subir a IGTV, pero ahí tengo una tía que me dice, yo no uso Instagram, mándame el link de YouTube. Le digo, bueno, está bien, pero además, como tiene, no sé, como 20 minutos, no me dejó subir la IGTV, porque IGTV creo que lo único que sube son los vivos. Pero yo los vivos, cuando me hacen vivos, que también el otro día justo participamos con César de un vivo con una chilena, los bajo y los subo a YouTube, porque me pasa eso con la gente grande, ¿no? Que no usa Instagram y que a cualquiera uno le manda el link de YouTube y los ve. Así que los descargo y los subo al canal. La verdad que yo no lo usaba el canal de YouTube, pero bueno, si tú no tienes esas herramientas gratis ahora en cuarentena, lo empecé a usar. Tengo muchos videos en formato oculto, que son las clases que doy en la facultad, que en realidad son temas muy específicos. Pero todas estas que ustedes van a ver, el formato oculto, vieron que YouTube tiene formato privado, ustedes como docentes podrían usarlo, es muy fácil, yo no soy para nada tecnológica, pero si yo pude aprender con un tutorial, puede aprender cualquiera. Tiene un formato privado que es para uno mismo, oculto que uno le da el link al alumno y él es el único, el que puede acceder es el que tiene el link, y público que cuando uno googlea los ve. Así que el canal tiene mucho más cosas, pero los que no son clases específicas de un tema particular, están públicos. Así que bueno, ojalá les puedan ser útiles y
Y bueno, un placer para mí. La verdad que yo me siento bien haciendo esto, así que yo les agradezco también que me den esta posibilidad. Y si quieren, lo que necesiten consultarme, estoy a disposición. Estaba viendo tu canal, o sea, porque todo lo que hablaste de ambiente y medio, todo también está interrelacionado al canal, así que, bueno, estaba chusmeando. Sí, a mí el programa ese te lo recomiendo. Yo, la verdad que yo estoy levantada los domingos a las 10:30, dura 1 hora, pero hay gente que duerme los domingos a la mañana o no puede porque tiene compromisos familiares, y entonces lo ve después, por eso lo suben enseguida, como es un programa grabado, lo suben enseguida al canal de YouTube. La productora y conductora, Gabriela Vicental, es muy amiga mía hace muchos años, y el chico que conduce con ella, Mauri Federovich, que es el hijo de Sergio, que obviamente hoy está en la función pública, no lo quise decir públicamente, pero se los digo a ustedes, aunque esto quede grabado, no importa, pero igual Sergio, digamos, él mismo lo dice, obviamente que de la función pública tiene que dejar un poco no puede estar apareciendo como conductor de la tele cuando está en otra actividad que además le consume, por otro lado, un montón de tiempo, porque es la mano derecha de Cabandí en esto, ¿no? Eso me consta. Y es un tipo sumamente inteligente, capaz, y me parece que es el mejor viceministro de Ambiente que puede haber en la nación en este momento, ¿no? Ya sabemos que los ministerios son cargos políticos. O sea, Cabandí es un chico que tiene muy buena voluntad, pero por ahí no tiene la formación necesaria y suficiente, pero Sergio sí. Entonces es su mano derecha, así que yo me alegré un montón cuando lo nombraron viceministro. Yo había tenido otros cargos antes, de menor jerarquía dentro de la función pública, pero es un tipo sumamente capaz y un amor de persona además, ¿no? Así que, bueno, ojalá que les sea útil, y si pueden ver el programa lo ven, aunque no lo puedan ver en vivo, lo ven. Yo siempre